Buenos días. Vamos a dar inicio a la reunión de hoy. Vamos a dividirla o vamos a ver cuánto nos alcanza en dos partes. La primera, vamos a hacer los ejercicios finales del parcial, que igual nos sirven de repaso o para engancharnos con el siguiente punto. Me parece que es importante porque, bueno, digamos que ahí tuvimos diferencia, parte del profesor y parte de los estudiantes. Yo creo que les había dicho, yo escribí algo, pero ustedes lo entendieron de otra forma. Entonces, se corrigió como ustedes lo hicieron. Vamos a empezar ahí. No se corrigió como el profesor pensaba, sino como estaba escrito literal, que es como probablemente ustedes lo vieron. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hacerlo como se supone debió haber sido hecho. Si ustedes no lo veían así, bueno, es bueno que conversemos y de esta manera nos va a servir para aclarar dudas en procesos de direccionamiento. ¿Ok? Porque si todo lo que estamos haciendo funciona bien, pues simplemente, o sea, si avanzamos bien, pues bueno, veremos la presentación de enrutamiento que fue actualizada hace unos minutos. Yo estaba dándole un vistazo, me encontré que había un ejemplo en una tabla que estaba mal, justamente al final, y simplemente lo que hice fue la cambié y lo volví a montar. Así que el material que está de enrutamiento está nuevo. O sea, es la misma, pero con una corrección en una de las láminas finales. Entonces, bueno, sin más, vamos a la pantalla. Okay. Lo que están viendo ahora en la pantalla es el encabezado del parcial. Voy a... Es el encabezado del parcial. Déjenme ver si puedo quitar aquí esta miniatura. Acá, un poquito más abajo. O sea, esa pregunta tenía dos modelos. ¿Ok? Vamos a mirar, voy a leer el encabezado y después va a irlo resolviendo un poco más abajo. Entonces, una empresa venezolana tiene 4 sedes. En Caracas, la sede principal en el centro de la ciudad, con 256 empleados, una sede secundaria en el sureste de la ciudad con 100 empleados, una en Maracaibo con 190 empleados y otra en Puerto Ordaz con 300 empleados. Todos los empleados usan computadoras que se deben conectar en red para transmisión de datos. En cada sede se emplean LAN tipo Ethernet para conectividad local y se solicitan servicios de CAN-TV para conectar todas las sedes. El operador ofrece un servicio de backbone mediante una red WAN con protocolo IP, representable en una nube IP, en la cual se enrutan paquetes con IPs públicas enrutables en Internet. Los enlaces de acceso o de última milla, desde gateways del operador hasta enrutadores locales en cada una de las sedes, emplean el protocolo de enlace PPP. Los enrutadores locales se conectan, por otro lado, directamente con su LAN. Con su LAN. Ethernet respectiva. Después de un tiempo, en la sede de Maracaibo, deciden subdividirse en 7 departamentos, cada uno con 28 empleados, más el dígito menos significativo, puede ser la versión A, el dígito menos significativo de su cédula, para lo cual se pide a los administradores de segmentar la LAN y separar el tráfico de datos a nivel IP, pero manteniendo las direcciones asignadas inicialmente a los hosts de la manera más económica posible. Puede usar las direcciones 180.45.128.020 y o esta otra. Esas eran las que se daban para direccionamiento. Entonces, ok. Tranquilo, profe, yo los admito. Ok, tú también puedes. Sí, pero yo te puse por si acaso se cae el internet. Entonces, hay dos posibilidades.
Perdón, lo de la cédula también era para los dos. Entonces, hay dos preguntas que había. La primera decía, haga un dibujo de la red inicial. La segunda pregunta dice, preparar un plan de direccionamiento para la empresa que sea lo más eficiente posible. Asuman que todas las máquinas son accesibles de Internet. Muestre las direcciones de red y broadcast de cada subred en el formato y plantee un diagrama de red para la situación después de subdividir la LAN de Maracay. Eso sería uno de los parciales. La otra decía, haga un dibujo de red inicial, prepare un plan de direccionamiento para la empresa que sea lo más eficiente posible, asuma que un porcentaje igual a los 2 dígitos menos significativos de su cédula puede acceder a Internet. Muestre las direcciones de red y de broadcast de cada subred en el formato tal. ¿Ok? Desde un punto de vista de lo que ustedes pueden parecerle, los dos problemas son distintos. ¿Por qué? En las preguntas de aquí arriba, digamos, el dibujo inicial de la red, bueno, es básicamente igual. Por supuesto, yo no les pedía, ahí tal vez ese error de lenguaje del profesor, decía, haga un dibujo de la red inicial, pero se supone que ustedes deberían haberme puesto las direcciones iniciales. No se corrigió así, simplemente yo corregí el dibujito, el que puso el dibujito, que lo vamos a hacer ahora. Bueno, con el dibujito le puso el punto. El que no hizo dibujito, pues no tiene punto. Lo mismo con la tercera pregunta. Hubo gente que no hizo dibujitos después de subdividir la red y hubo gente que sí lo hizo. Hubo gente que solamente hizo un dibujito. Entonces, bueno, eran 2 dibujitos para tener 2 puntos. Después, fíjense que la pregunta que tenía más puntos es la del centro. No quiere decir que fuera corta. Dice, prepare un plan de direccionamiento para la empresa que sea lo más eficiente posible. Eso quiere decir que ustedes tenían que asignar las direcciones en forma eficiente. Si no hubiera tenido esa frase, ustedes podían haber hecho cualquier plan y funcionaba. En la versión A, que sería la de arriba, dice, asuma que todas las máquinas son accesibles desde Internet. Mientras que abajo dice, asuma que un porcentaje igual a los 2 dígitos menos significativos de su cédula pueden acceder a Internet. Entonces, los dos problemas son distintos. ¿Por qué? Si yo digo, asuma que todas las máquinas son accesibles desde Internet, ¿qué les estoy diciendo? A ver, ¿qué me pueden, o qué entendieron ustedes a los que hicieron esa versión? O sea, visto que tenemos que hacer un plan de direccionamiento, si yo les digo que todas las máquinas son accesibles desde Internet, ¿ok? Ustedes saben, sí, es verdad, el modelo OSI está hecho, sabemos que todas las redes se conectan a través de un router. Eso está bien. Pero ¿qué ocurre? El router lo único que hace es conectarme con otras redes. Si yo vengo del Internet y atravieso el router y quiero que todas las máquinas sean accesibles desde Internet, ¿qué estoy diciendo? Darle una IP pública a cada host, ¿no? Exactamente. Exactamente, eso es lo que significa. Es decir, los que tenían esa versión tenían que haber hecho IP público. El plan de direccionamiento que iban a hacer tenía que usar IP pública. Si no usaba IP públicas, estaba mal. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente el plan puede estar bien hecho, pero si no cubre las expectativas que se preguntan, o sea, si no cubre que todas las máquinas son accesibles desde Internet, ese plan no responde esa pregunta. ¿Qué pasa con el de abajo? El de abajo dice, asuma que un porcentaje igual a los 2 dígitos menos significativos de su cédula puede acceder a Internet. Ahí, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la cantidad de direcciones que yo voy a poner que sean públicas es igual a el número ese que está definido ahí, que depende de la cédula y depende de cada uno. Por lo tanto, ahí no dice que no puedo usar direcciones privadas para hacer el plan de direccionamiento de mi red y a lo más decir, bueno, las públicas las voy a segmentar por sitio. Es decir, voy a poner tantas en Caracas Centro, tantas Caracas Sudeste, tanto Maracaibo, tanto en Puerto Ordaz, que cumpla el porcentaje. Lo que no puedo hacer es que no sea eficiente, porque hubo gente que lo hizo, pero entonces agarró y puso cualquier cantidad de direcciones en cada lado y no fue eficiente. Entonces, si no es eficiente, tampoco responde la pregunta. Sobre todo si hablamos, bueno,
dice que la conexión está inestable, así que si por alguna razón salgo, me esperan un poquito. Entonces, si me dicen que lo más eficiente, yo no puedo hacer el plan con las direcciones y con las direcciones públicas más, porque hemos conversado por lo menos un poco que las direcciones públicas son escasas, que es un problema porque así no puedo tener nadie, que eso nos generó pasar de IP versión 4 a IP versión 6, entonces yo no puedo darme el lujo de votar direcciones públicas, aunque sea el examen. O sea, por eso está la frase posible. Si esa frase no hubiera estado, cualquier cosa hubiera sido válido. ¿Por qué? Porque, bueno, así como yo tuve que corregir que el dibujo inicial era el dibujito que vamos a hacer ahora, sin mucha información, bueno, ¿por qué? Bueno, porque lo escribí mal, no lo especifiqué adecuadamente. Bueno, asimismo, la lectura de lo que se pide tiene que ser clara. Digamos, la versión B era más abierta. Si la persona hizo la red privada, pero no hizo bien la red pública, porque ahí habría que haber hecho las dos, bueno, pero si hizo bien la privada está buena. Entonces, los que tienen mayor puntaje en el parcial son porque les tocó la parte B, y en la parte B hubo gente que la hizo totalmente buena. Hubo una sola persona que hizo la segmentación con direcciones públicas para el caso A, que la hizo bien, mejor dicho, no la hizo bien. O mejor, la hizo bien, pero no la hizo eficiente. Entonces, o le faltaron ciudades, es decir, hizo solamente Maracay y dejó lo otro pues, entendido. Entonces, bueno, tiene algo más, pero no significativo. Entonces, ¿cómo debería haber sido? Bueno, el dibujito famoso, hacemos un circulito. Ese sí supongo que todos ustedes lo reconocerán, porque la mayoría que lo hizo no tiene problema. Entonces aquí tenemos Caracas Centro con 256 hosts, 256 empleados. Vamos a ponerle H. Después tenemos Caracas Sudeste, que tiene 100, si no me equivoco. Maracaibo, que tiene 190 hosts. Y Puerto Ordaz, que tiene 300 hosts. Y esto aquí, lo dejamos. Vamos a ponerle su cartelito. Van de Cantelé. Este dibujito. Pero una pregunta, no era, o sea, por lo menos a mí me tocó la pregunta que era la de usar direcciones públicas, pero esa pregunta no es más arriesgada al final porque es menos probable sacar algo de nota ahí. O sea, porque la otra versión de este ejercicio tiene dos partes que se evalúan, mientras que esta es una sola. A ver, lo estoy haciendo como yo hubiera querido que lo hiciera. ¿Ok? Y una cosa es como yo hubiera querido que se hiciera, que eventualmente no estaba claro en la redacción, y otra es cómo se corrigió. ¿Ok? Yo lo voy a hacer como yo hubiera querido que se hiciera. El que hizo un dibujito, así como el que está ahí, como en el encabezado no está muy claro, y seguro que me iban a decir, profe, pero ahí dice que haga solo el dibujo y no me ponga, entonces lo corre. El que puso eso así, aunque no haya puesto los números de los hosts, le puse un punto. No es No, justo, claro, pero bueno. pero me refiero a que, o sea, la otra parte, la que vale más nota, los planes de direccionamiento tienen una complejidad diferente, a mi parecer, porque Sí, uno pero es... voy.
En realidad, el direccionamiento para el problema eran dos partes. Una parte son las direcciones que van para los hosts y otra es lo que hay en la conectividad aquí. ¿Ok? O sea que aquí también habría que haber puesto direcciones. Claro, En claro. ambos casos las direcciones van públicas, aquí y aquí en los 4 puntos. Solo que los que tenían que hacer, digamos, era más sencillo el que eran todas públicas que el que era privado y público. Si lo quieres ver un poco así, o sea, era más sencillo. Porque el que es privado y público, con poner una sola dirección aquí tenía. Pero el que es público con una sola dirección tenía. El que es privado y público tenía que haber calculado qué porcentaje de direcciones iba a poner en cada punto de aquí. Porque iba a cubrir los hosts con direcciones privadas y después la navegación la ponía aquí. Es lo que vamos a hacer. Mientras que el que es todo público, bueno, con que yo ponga una dirección para el enrutador de la red, aquí es más que suficiente. Porque como todos tienen direcciones públicas, ellos navegan con su propia dirección. Entonces no requiere mucho más. O sea, digamos que el más sencillo era el que tenía en las máquinas son todas accesibles en el Internet. Entonces, bueno, el que hizo este dibujito, ese dibujito, lo corregí como un punto. Porque esto es lo que dice la letra. ¿Qué se debía haber hecho? Bueno, lo que pasa es que ahí yo debía haber puesto indicando los rangos de las subredes de cada punto. Entonces, vamos a calcular los rangos de las subredes. Vamos a hacer primero el caso A, que es todas las direcciones públicas, y después hacemos el caso B. Déjame ver si podemos hacer que me quepa todo en la pantalla igual. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y eso creo que la mayoría, o no la mayoría, una parte sí se dio cuenta o no lo hizo y otras no. Bueno, yo agarro voy a hacer tengo la sede de Caracas Centro, vamos a hacer aquí, tengo 256 hosts. ¿Qué ocurre? Yo sé que con 8 bits puedo tener 256 menos 2, que son 254. Es decir, para tener esos 256 hosts, yo necesito, juro, 512 direcciones. Después tengo Caracas Sureste, voy a ponerle ese, que tiene 100 direcciones. Entonces, yo sé, bueno, ya veo el número de dígitos, yo sé que 2 a la 6 dígitos me da 64, con 64 no llego a 100, necesito 2 a la 7, que es 128. Entonces, para poder hacer eso, necesito 128 direcciones. O por lo menos más de 100. Y entonces, a juro, tengo que ir al rango de 128. Después tengo Maracaibo. En Maracaibo tengo 190. 190 hosts es más que 128, pero menos que 256. Entonces aquí debería poner 256. Y por último me queda Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz tengo 300 hosts. 300 es más de 256, pero menos de 512. Entonces, tengo 512. Entonces, para ser eficiente, necesito 2 rangos de 512, un rango de 256 y un rango de 128 para las subredes internas de cada sitio. Para la condición inicial, ojo, ese es el rango que yo voy a diseñar, que va a ser lo que me encargan, que es la parte de arriba del encabezado, porque el encabezado, fíjense que dice, primero que se diseña la red y después de un tiempo se segmenta. Entonces, yo debo diseñar primero la red que es para la condición inicial y después cuando se segmenta veo qué voy a hacer para cubrir eso. Entonces, vuelvo aquí, veo que tengo 2 redes de 512, veo que tengo una de 256 y una de 128. Entonces, lo que voy a hacer para hacer una segmentación eficiente es lo siguiente. Voy a segmentar a 512.
Y entonces voy a obtener 4 de 512. ¿Por qué? Porque 2 las voy a asignar completas. La siguiente de 512 la voy a dividir en 256. Asigno una. Y por último, la última que me queda, 256, la voy a dividir en 2. Y voy a tener 2 de 128 y voy a asignar 1. Y me va a quedar, bueno, me va a quedar un pedazo libre, pero bueno, me van a quedar todas las direcciones corridas y eso es lo más eficiente que puedo yo hacer para administrar mi dirección. Entonces, bueno, vamos al... ¿Cómo haría eso? Bueno, si voy a trabajar con las direcciones públicas, entonces las direcciones públicas son de la forma 180.45.128. Bueno, 128, vamos a 128 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, y esto sería el cero final. Vamos, ya voy a poner las X. 5, 6, 7, 8. ¿Qué ocurre? Ahí me dicen que es barra 20. Eso quiere decir que aquí tengo 8 y 8, 16. Quiere decir que estos 4 que están aquí tienen que ser X. O sea, eso los voy a usar yo para... Los puedo usar yo para host. Estos que están aquí tengo que mantenerlos, porque así como me dan el rango. ¿Qué necesito? Entonces yo veo que voy a segmentar en rango de 512. 512 necesito 9 bits. Entonces, quiere decir que me quedan 3 bits para hacer subredes. Yo hablé que voy a segmentar en 4 de 512. Entonces voy a tomar 2 bits adicionales y me sobra 1. Pero bueno, lo que voy a hacer es que esta X que está aquí la voy a dejar en 0. Y voy a trabajar esto que voy a cambiar eso por ponerlo de otra forma, como AB, donde AB va a cambiar, va a tener 4 combinaciones: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y entonces así voy a tener 4 subredes de 512. Entonces vamos a ampliar un poco esto para poder hacerlo todo más o menos en el mismo sitio. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener la línea de subred de 180.45.1.000. Voy a dejar un espacio en blanco para que ustedes lo vean. 00.0004567. Esto sería la primera subred y sería barra 23. ¿Ok? Es decir, exacto. La segunda, sería la primera subred. Como yo estoy utilizando, es barra 23. A ver, me falta un 0 aquí arriba, disculpen, ¿no? Esa sería la dirección de red. La dirección de broadcast de esta subred sería 180.45.1.123. 4 ceritos. El espacio tendría 001.123. Este 1 obviamente es porque son redes de 512. Ahora después lo vamos a convertir eso en numérico. La segunda subred sería 180.45.1.123. Espacio sería 010.123. Y la dirección de broadcast sería 180.45.1.234, espacio 011.1.238.
180.45.1.4 espacio 1, 0. 1, 0, 0, punto, 1, 2, 3, hasta los 8. 180, 45, 1, 2, 3, 4, espacio, 1, 0, 1, punto. Y la última, 180.45.1.0, espacio, 1, 1, 0, 8, y 180.45.1.4, espacio, 1, 1, 1, punto. Entonces, ahí tenemos los rangos. Fíjense que los 2 bits que tengo aquí arriba me dicen si es la subred 0, la subred 1, la subred 2 o la subred 3. Entonces, bueno, ahora voy a proceder en la línea de abajo a escribirlo en notación decimal. 180.45.128, el primero, punto 0, espacio, barra 19, perdón, 23. Y la de broca sería 180.45. Aquí hay 128 más 1 es 129.255 barra 23. Esta sería 180.45. Si reviso aquí, esto sería un 2, 128 más 2, a la 0, 2 a la 1, 2, 128 más 2 son 130. 0, barra 23, sería 180.45, punto, aquí sería 128 más 3, sería 131, 255, barra 23, 180.45, punto, esto debería ser 132.0, barra 23, 180.45, punto, eso es un 5, 128 más 5 es 133, 23.255, barra 23, y el último sería 180.45, punto, 128 más 2 a la 0, a la 1, 2 a la 2, más 6, sería 134.0, barra 23, 180.45, punto, 135. Punto 255, barra 23. Los que lo hicieron de la otra forma, los que le tocaba el 10.008, bueno, tenían que haber hecho un barra 23 también igual. O sea, el razonamiento de la cantidad de hosts que hace falta es igual, les va a dar también barra 23. La única diferencia es que pues, estos números cambian un poquito. Pues. Si esto es un 0, aquí le va a salir, la primera es con 0,
La segunda es 2, 4, 6. Y aquí les va a salir los valores adecuados. Es decir, pero todos barra 23, porque para resolver el problema, si las direcciones son públicas o son privadas, pues le va a dar más o menos la misma estructura. Esto que está aquí es cómo es la red inicial. En este caso, digamos, si uno consideraba cuántas direcciones necesito aquí, estas direcciones tampoco eran tan importantes. A mí me dicen que en el encabezado que eso me lo da CanTV. Entonces, bueno, esta dirección obviamente pertenece a la WAN. Podría haberla considerado o no considerado, o no era mucho más que eso. Fíjense que aquí tengo las direcciones de red, las direcciones de broadcast. Las obtuve por definición, ¿ok? Es decir, la dirección de red es la que todos los hosts valen 0, y la otra es todos los que están en 1. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, voy a asignarle la primera subred a Caracas, las primeras de 512, o sea, todas estas direcciones son de 512. Entonces, voy a asignar las dos primeras a Caracas y a Puerto Ordaz. Entonces, me voy a venir aquí. Entonces, la primera es esta, 180.45.128.0 barra 23, la asigno a Caracas, y a Puerto Ordaz le asignamos la segunda, 180.145.130.0 barra 23, lo asigno en Puerto Ordaz. Entonces ya con eso, las dos ciudades tienen su plan de direccionamiento. Fíjense que hasta ahora no he desperdiciado en principio ninguna dirección, porque bueno, tengo 4 bloques, los dos primeros los asigné completo. Claro, tengo pérdida porque no puedo hacer esos 300, no los puedo hacer con menos. ¿Ok? Pero bueno, es una administración eficiente de las direcciones. Me quedaría, ¿qué voy a hacer con Caracas y con Maracaibo? Veo que en Maracaibo tengo que poner 256. Entonces voy a tomar el tercer rango, que sería el 180.45.132.0 barra 23, y lo voy a dividir en 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, simplemente voy a tomar este bit que está aquí y voy a dividirlo en 2 subredes. Vamos a volver a hacer aquí. Es decir, la dirección 180.45.100.234 espacio 10 0.8, donde ahora voy a considerar que es barra 24, es decir, este 0 lo voy a unir a la máscara, y por lo tanto la dirección de red, la dirección de broadcast de esta se va a hacer 180.45.1.34 espacio 100.1.34. ¿Ok? Esa sería la primera subred. La segunda va a ser, y la otra va a ser 180.45. Aquí pongo ahora el binario, 2, 3, 4, estos son los que dejo fijo. El espacio 1, 0, porque es la subred, no la puedo tocar ese número, y este número, como lo estoy tomando ahora para segmentar eso, es en 1. Es decir, la segmenté en dos subredes. Entonces 180.45.1.34.10
Y esas serían las dos subredes que estoy obteniendo. Sería entonces, en vista en decimal, sería 180.45.128.0 barra 24. Y la dirección de broadcast de esa subred sería 180.45.128.255 barra 24. Y la otra sería 180.45. Aquí tendríamos 128 más 5, sería 133. Punto 0 barra 24. Y esta sería 180.45.133.255 barra 24. Entonces aquí tengo dos subredes que tienen 256 hosts. Entonces la primera de arriba la voy a asignar a donde me hace falta los 256, que sería en Maracaibo. Entonces llego aquí y aquí voy a asignar 180.45.128.0 barra 24. Y me queda esta que está aquí, perdón, esta que está aquí, que es Caracas, que me dice que tengo que ponerle 128. Entonces, como me piden que haga un enrutamiento eficiente, se supone que estoy trabajando además con las direcciones públicas, pues voy a tomar el segundo rango y lo voy a subdividir en dos también, es decir, voy a tener una red barra 25. Vamos a crearla más abajo. Entonces voy a poner aquí 180.45. Como ya sé que el 133 me queda fijo, lo voy a dejar. Punto. Entonces ahora pongo 0 espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa sería la primera. Sería 180.45.133.0 espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa sería la primera subred. Y la segunda sería 180.45.133.1 espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto sería 180.45.133.1 espacio todo. Igual que los otros ejercicios, vamos a poner a eso ahora en numérico, 180.46.133.0 barra 25, sería la dirección de red. 180.45.133.127 barra 25 sería la dirección de broadcast. Y la otra sería 180.45.133.128 barra 25. Y este sería 180.45.133.255 barra 25. Entonces, como me piden administración eficiente, tomo la primera subred y se la asigno a Caracas, a la que me falta. Sería 180.
45.133.0 barra 25. Entonces, esa es la red ideal que yo diseñé para el encabezado de, de la parte alta, que sería, haga el dibujo inicial, pues bueno, esto era lo que me hubiera gustado ver. Fíjense que si lo hubiéramos hecho en la versión B, donde se pueden usar las direcciones privadas, pues bueno, el cambio hubiera tenido que ser igual, el mismo tipo de máscara para cubrir esto, solo que hubiera sido con la 10.0, entonces dependiendo de cómo lo hago, pues bueno, tendríamos aquí las distintas direcciones. Fíjense que es eficiente, no tenemos rangos perdidos, no tenemos espacios perdidos, y aún nos quedó un rango, un rango barra 24 libre. Además, aquí nos quedaron varios rangos libres, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, aquí usamos los dos primeros y el tercero lo segmentamos. ¿Ok? O sea que este que está aquí, voy a ponérselo al final, que me parece que así mejor. Este que está aquí está totalmente libre. Esto lo segmentamos también. Este que está aquí está totalmente libre. Y este lo segmentamos también. Y este que está aquí está totalmente libre. ¿Sí? Para poner una marquita. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces viene ahora y nos dicen que después de un tiempo, en la sede de Maracaibo decidieron dividir en 7 departamentos, cada uno con 28 empleados, más el dígito menos significativo de su cédula. Es decir, que cada uno de ustedes tenía, dependiendo de su cédula, pero bueno, le daba un número más o menos superior a 28. Los que tenían cédula hasta 4, o bueno, hasta 3, pues le quedaba en un rango. Los que tienen cédula con número mayor de 3, o sea, de 0 a 3 les quedaba un número, de 0 a de 4 en adelante, pues le da otro. ¿Por qué? Porque 28 más 4 da 32, pero ustedes saben que si yo pongo 32 hosts, pierdo 2 direcciones. Por lo tanto, 32 menos 2 me da 30. Así que nadie podía pasar, o sea, los números de cédula que tenían 2, bueno, de 0 a 2, 0, 1, 2, porque 28 más 2 les da 30. Hasta el 2 les sirve. Entonces, vamos a resolver el problema con alguien, o sea, con los números. O sea, si alguno tiene direcciones 0, 1, 2, pues bueno, vamos a resolverlo suponiendo que el número era del 3 para arriba. De manera que nos dé 31. Entonces, quiere decir que el total que vamos a tener nos va a dar igualito 31. Vamos a suponer que son de 31 hosts para arriba. La solución es igual. Entonces, 31 hosts no lo puedo hacer con 32 direcciones. Necesito, juro, ir al que sigue, que son 64. Entonces, tendría que dividir en 7 departamentos de 64. Vamos a hacer por aquí, vamos a escribir en OSIP, una cortina. 7 departamentos por 31, bueno, va a dar igual, pero no, por 31, me da que tendríamos que usar 7,7, 7 por 3, 21, sería 2, 7 hosts. Necesitaría 217 hosts. ¿Cuántos hosts tiene Maracaibo? Maracaibo tiene 256. Por lo tanto, y me dice que use las mismas direcciones. Entonces tendría que ver si yo puedo estos 256 segmentarlo para que me den por lo menos 7 subredes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver si puedo segmentar Maracaibo. Vamos a tomar el segmento de Maracaibo. Necesitaría 6 bits para que sean 64. Me quedarían 2 bits de direcciones. Con 2 bits de direcciones, yo no puedo tener sino 4. Es decir, si yo segmento en Maracaibo, o
sea, con lo que tiene, las 24, puedo sacar 4 subredes de 64. Pero eso no me permitiría cubrir el completo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vean? Veo que yo tengo otro rango que me quedó de la división que estaba libre. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a segmentar el rango original en 64 y el otro también lo voy a segmentar en 64. De manera que me quedan dos grupos de 64, además son consecutivos, por lo tanto, estoy siendo eficiente y no estoy perdiendo, o sea, no tengo que abrir otros grupos y no tengo que hacer más nada. Entonces aquí simplemente nosotros deberíamos hacer el ejercicio de segmentar las 64. Estas 64, por supuesto, va a haber que añadir direcciones aquí, pero bueno, las que estaban previamente se mantienen y las nuevas, bueno, van a estar consecutivas, por lo tanto, digamos que si yo tengo un plan de direccionamiento para identificar Maracaibo, pues bueno, Maracaibo me quedaría todo montado en el tercer bloque de 512, lo cual no es malo, pues digamos que desde un punto de vista administrativo, pues bueno, me quedó inteligente. Entonces, habría que hacer el trabajo de segmentar. Vamos a bajar un poco. Entonces, bueno, voy a ponerlo por aquí para... Entonces tomo Maracaibo, que es 180.45.128. Lo voy a segmentar en 64. Entonces tengo 4 subrutinas. 00, espacio. 456. Hasta la 180.45.128.00, espacio 56. Después sería 180.45.128.01, espacio 56. 180.45.128.01, espacio 56. 180.45.128.10. 180.45.128.10, espacio 56. Y por último, 180.45.128.1, espacio 56. Perdón. Disculpen, estoy... Sí. 180.45.128.1. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Aquí tenemos otra vez el 180.45.128.0 barra 26, porque tengo que guardar los 2 bits para que me quede la subred identificable. La dirección de bloque sería 180.45.128.0.66 barra 26. Okay. O sea, aquí sería 180.45
punto 128.64 barra 26, 180.45.128 punto 127 barra 26. Este sería 180.45.128.128 barra 26. Luego ya el 180.45.128 punto, hay que sumarle 64. 7, 7, 11, 191. Barra 26. Y el último sería 180.45.128.192 barra 26. 180.45.128.205 barra 26. Entonces aquí tengo 4 subredes, ahora tengo que segmentar las otras 4. Aquí, desde 133, fíjense que si yo veo aquí, la máscara va a ser igual y veo que va de 64 en 64. Entonces, bueno, podría decir, bueno, ¿cuáles son las otras subredes que me faltan aquí? Bueno, vamos a ponerla. Sería la 180.45.133.0 barra 26, que va a llegar a la 180.45.133. Ahí hay un salto. No deberías haber saltado. Ay, este está mal. Esto debería ser 121. 5, 6, 7, 8. Está bien. Sí, 133 punto 205 barra 26 180.45.128 punto 64 barra 26. Profe, creo que en la dirección de arriba a la derecha colocó 5 bytes por accidente. En la 180.45.128.063.
No, en el mismo cuadro donde estaba escribiendo, a la Ajá. derecha, en el de la esquina derecha. O sea, ¿Eh? ajá, y creo que tiene 5 bytes en vez de 4. No, 2. No, porque el último número es el 63 para 26. Sí, sí, pero es que está El cero. 128.0. Sí, tienes razón. Sí, es correcto. Este es 63. Este es 80, 28. Puntos 27, 26, 180, 25, 128. Sí, la otra. 28, 26. Este es punto 191 barra 26 y la última 192 barra 26 205. Entonces, tomamos las siete que nos hacen falta. Las 4 primeras eran del direccionamiento original y que vienen del segundo grupo. Y así cubro Maracaibo. ¿Cómo sería Maracaibo después de esto? Bueno, tendríamos que hacer el siguiente dibujito, el mismo que ustedes ya lo hicieron. Pero bueno. Y entonces, esto sería así. Tenemos un router, tenemos las 7. Aquí, 5, 6. Y por supuesto tendríamos que haber puesto las mismas leyendas que teníamos aquí para acá, que si este es Caracas, centro con tales direcciones, sureste con tales direcciones, Puerto Ordaz con estas direcciones, y Maracaibo, pues bueno, asignarle a cada una de estas su respectiva, su red o su marca. Y eso era el problema. Del otro caso, pues bueno, había que haber pensado tal vez un poco más en, decía el tráfico, entonces bueno, podían haber dicho, bueno, yo voy a asignar parte de las máquinas con este valor y las otras las voy a hacer con esta, algo mixto, o haber hecho un direccionamiento, decir, bueno, voy a poner tantas direcciones aquí, tantas aquí, tantas aquí, tantas aquí, y había que hacer las dos cosas, en el caso del problema B. Creo que en el caso pero básicamente fíjense que había que hacer bastante direccionamiento.
Desde un punto de vista de la capa 3, todavía este problema no termina. Se podía haber hecho otras preguntas, porque nosotros no hemos entrado a hablar del enrutamiento. Y entonces yo le podría haber pedido la tabla de enrutamiento del router de Maracaibo. De manera de que todo lo que ustedes están haciendo segmentado, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que cuando venga un paquete a Maracaibo, yo lo voy a despachar, el router lo que hace es lo va a enviar a la subrutina a la cual pertenece. Es decir, todo esto, segmentación, todo eso, poder identificar las subrutinas, las subredes, ¿qué objetivo tiene? Tiene como objetivo que cuando yo llegue a Maracaibo, pues bueno, el tráfico sea distribuido a donde tiene que ser distribuido. Que es lo que tiene que ver con el enrutamiento. Entonces, el problema del parcial. ¿Alguna pregunta? ¿Es mecánico? Sí. ¿Hay que hacer ejercicios? Sí. Pero no es muy difícil. Realmente es cuestión de darse cuenta de los bits que uno tiene y cómo funciona. ¿Pregunta? Bueno. Si no hay más preguntas, voy a cambiar el... Vamos a hablar del enrutamiento. Lo tengo en... Sí. Vamos a ver el enrutamiento. Y bueno, este es el dibujito de la capa de transporte. Nosotros hasta ahora lo que hemos visto es que hemos hablado del direccionamiento. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que es la capa que es aquí. Vamos a hablar de vamos a hablar de una marca o un modelo, que todos los paquetes verifican si son para el dato, si son configura así como y lo programamos. Y una vez que está esas direcciones quedan así, pase lo que pase. Profe, disculpe, ¿puede repetirlo todo que se está escuchando extremadamente mal? O sea, se está escuchando súper entrecortado. Ok. Gracias. El enrutamiento es cómo envía los paquetes el dispositivo de red que nos permite hacer el Internet. Hay dos formas de hacerlo. Hay enrutamiento estático y dinámico. El enrutamiento estático es el enrutamiento en el cual yo configuro el equipo y eso se queda así
llueva, trueno, relampaguee. Eso, ¿cuál es? Tiene problemas. Tiene problemas en el sentido de que si yo lo hago y tengo un problema en un enrutador, pues bueno, simplemente ese enrutador muere y no hay forma de, o sea, las direcciones están asignadas a ese enrutador, no hay forma de mandar por ningún lado el tráfico. Entonces se crea lo que se llama el enrutamiento dinámico. El enrutamiento dinámico es simplemente los enrutadores, cuando ven que hay algún problema en la red hacia donde van a mandar los paquetes, simplemente lo redireccionan. O si ese enrutador tiene problemas, lo manda, ellos mismos se reajustan para enrutar el tráfico por otro lado. En este curso nosotros solamente vamos a trabajar enrutamiento estático. Es decir, nosotros vamos a hablar de las tablas de enrutamiento y vamos a hablar de cómo se conforman. No vamos a hablar de los protocolos de enrutamiento, eso les toca en Telemática 2, donde lo van a ver en profundidad. Lo que ustedes tienen que aprender es cómo funciona el enrutamiento estático, porque eso puede ser base para que entiendan por qué existen y cómo funcionan los protocolos de enrutamiento dinámico. Entonces, los métodos de enrutamiento, el enrutamiento también tiene su teoría. Yo puedo enrutar basándome en rutas y puedo enrutar basado en el siguiente nodo. Vamos a ver. Entonces, si yo enruto basado en rutas, enrutamiento por ruta, yo tengo que decirle, tengo que poner en el enrutador por qué ruta yo quiero que se vaya desde mi red hasta el host destino. Y tengo que hacerlo para todos. Lo mismo en el caso del siguiente nodo, no. Vamos a poner mejor un grafiquito. Aquí tenemos simplemente un dibujito, una lámina, donde vemos un esquema del Internet donde el host A se quiere comunicar con el host B. Los elementos rojos son los routers, en inglés, por las que tengo que pasar para ir de A a B. En la parte superior de la lámina está el enrutamiento basado en rutas. Y entonces yo veo, lo que pretende es mostrarme la tabla de enrutamiento que debe haber en el host A para que yo pueda enviarlo de A a B. Es decir, fíjense que dice, si yo quiero ir al host B, voy a pasar por R1, voy a pasar por R2 y después llego al host B. Es decir, le digo cuál es la ruta completa. En el host B, en el router R1, yo tengo que decirle que el host B está pasando por R2 hasta el host B, y en R2 tengo que ponerle que el host B está pegado a él. De manera que cada vez que, cuando llegue el paquete desde el host A, llegue R1, R1 sabe que lo tiene que mandar a R2 para ir al host B, y después R2 lo manda al host B. O sea, esta es una forma, y tengo que hacer eso para todos los posibles conexiones que va a tener el host A con quien sea que se conecte. Eso, considerando el tamaño del Internet, no es particularmente práctico, porque entonces tendría que tener en los hosts unas tablas grandes y tendría que replicar parte de esas tablas en los enrutadores y sucesivamente. Entonces todos deberían saber todo. Entonces lo que se prefiere es un poco el enrutamiento basado en el siguiente nodo, que es lo que está en la parte de abajo. A mí simplemente en el host B tengo una tabla que dice, mira, cuando tú bajas, si tú quieres ir al host B, mándaselo a R1. Entonces, yo simplemente, si voy a transmitir al host B, mando el mensaje a R1, R1 sabe que está conectado a alguna red y entonces él sabe que el host B es a través de R2. Entonces, puede tener otras conexiones, pero él sabe que el host B es yendo por R2, entonces él lanza el flujo del host A hasta R2 y R2 sabe que, fíjense que aquí dice que hay siguiente nodo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que entonces el host B está pegado a él. Entonces simplemente R2 utiliza los protocolos de capa de enlace para conectarse al host B. Entonces fíjense que el enrutamiento aquí es mucho más fácil en este sentido porque yo simplemente tengo que saber cuál es el siguiente salto, cuál es el siguiente nodo y simplemente yo lo mando todo y bueno, el que le toca el siguiente nodo ve. Si el host está conectado a él, lo conecta y si no, pues bueno, pasa el paquete al siguiente nodo y así yo voy a saltar un número n de nodo hasta que por fin llegue al host B o al punto de conexión. Ok,
¿Qué ocurre? Bueno, eso está muy bien, pero entonces yo tengo que saber que siempre voy al hostbed o a dónde voy. Y entonces, ¿qué pasa si yo de pronto decido que voy a cambiar? Por ejemplo, voy a navegar hoy en día, me llega un anuncio y dice, si tú vas a la página de XX, te van a regalar un celular. Entonces tú dices, bueno, sí, pero yo no sé, yo sé que no me sé la dirección de XX, pero yo sé, yo pongo Google y lo consigo. Y me va a decir cómo llegar a XX. Perfecto. Entonces, pero ese tráfico no es algo que uno normalmente hace. Entonces, ¿cómo llega eso? ¿Cómo se procesa eso? Entonces, bueno, la forma de hacerlo cuando se trabaja con siguientes hosts, por salto, es simplemente tener al final de la tabla de enrutamiento, o sea, es decir, la tabla debe tener un orden. Yo voy a poner un destino que va a ser el destino default. Es decir, las direcciones que yo conozco, yo siempre le voy a poner cuál es su siguiente nodo. Pero voy a poner un destino que es genérico, donde si me llega algo que no está en los destinos previos, que yo había definido, me lo va a mandar por ahí. ¿Ok? Es decir, va a ser un default. Es decir, si no es de los que yo marco, eso es lo que quiero que hagas con lo que no sea marcado por mí. Entonces, en general, la navegación podríamos manejarla por default. El enrutamiento, podemos tener enrutamiento de dos formas, entrega directa e entrega indirecta. La entrega directa la hemos mencionado, bueno, tenemos ahí un ejemplo de dos máquinas que están sobre una red. Ahí tienen las direcciones de red, está identificada. ¿Ok? Y nosotros ya sabemos que si los dos están en la misma red, podríamos comunicarnos a través de la capa física. Es decir, el modelo OSI supone que la capa 2 se comunica con la capa 2 y la capa 3 se comunica con la capa 3. Entonces, simplemente cuando yo quiero comunicar dos máquinas desde la capa de red, yo por supuesto debo conocer la dirección de red a la que quiero ir, pero no conozco que es la dirección de capa 3, pero no conozco la dirección de capa 2. Porque entonces, la capa 3, yo sé cuál es la capa 3 que quiero llegar. La capa 2 mía la conozco porque es mi tarjeta, pero no conozco la capa 2 de la máquina de destino. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, simplemente existe un protocolo que se llama ARP, que lo que hace es que averigua para mí cuál es la dirección de la capa física del destino, si es que está en mi red. Es decir, si yo estoy en mi propia red, yo sé cuál es la dirección de red a la que quiero ir, en capa 3, pero la capa 2 la averiguo con ARP. Cuando veamos los protocolos, vamos a ver en más detalle cómo funciona ARP, pero en principio, ese es el protocolo que es de capa 3, que nos permite averiguar cuál es la dirección de capa 2. Aquí tenemos otro ejemplo de entrega directa. Fíjense, es una dirección /24. Todas las máquinas que se conectan tienen que tener direcciones de red que pertenezcan a la misma red o a la misma subred. Fíjense que todas las máquinas que están aquí tienen la misma dirección de broadcast. Entonces, ¿cómo es la comunicación? Bueno, simplemente la que se quiera comunicar manda un mensaje que desea comunicarse a la dirección de broadcast y todas las demás están escuchando ahí. Entonces, manda a la dirección de broadcast y todas las máquinas escuchan. Pero solamente aquella que es la interesada responde. Y cuando responde, utiliza el protocolo ARP y le manda cuál es la dirección de la capa de enlace. Y así se completan las direcciones para la comunicación según el modelo OSI. O sea, la de red yo la conozco y la de enlace me la manda el destinatario. Si yo tengo, fíjense en este caso que está en esta figura, tengo máquinas que están en la misma subred del ejemplo anterior, pero tengo una máquina que tiene otra dirección de red distinta a la que tenía originalmente. Esa máquina está conectada igualmente a mi red. Fíjense que yo tengo aquí una red, yo la conecto, pero su dirección es distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Como la dirección de red no es igual a la dirección de red de las otras máquinas, ella no se puede conectar con ellas por entrega directa. Entonces, eso nos dice, ustedes no sé si ya lo hicieron en el laboratorio, pero creo que sí,
que si no está en la misma dirección, no puede haber comunicación. Entonces, eso es lo que estamos viendo. No solamente tenemos que tener dirección de red adecuada, o sea, no solamente tenemos que conocer la dirección de la capa física, la capa de enlace, la dirección de capa de enlace, sino también deberíamos tener la dirección de la red, tiene que coincidir con la red a la cual pertenecemos. Si no, no hay comunicación, a pesar de que estén físicamente sobre la misma red. Yo podría conectarlos todos en este bus, poner otras dos máquinas que pertenezcan a esta máquina que está aislada, entonces esas máquinas se comunicarán entre sí, pero no se comunicarán con estas otras. Después tenemos otra forma de rutamiento que es la entrega indirecta. La entrega indirecta supone que dos redes se van a conectar pasando por el router. Eso es la filosofía del modelo OSI. ¿Se acuerdan? El modelo tenía los dos terminales y pasan por los routers. Entonces, eso sería lo que se conoce como entrega indirecta. En este enrutador, por supuesto, debe haber una tabla de ruta o una tabla que me permita reenviar hacia las redes utilizadas. En el ejemplo que aparece aquí, fíjense que hay dos redes. La que está hacia arriba, o sea, está el enrutador como en el medio. Tenemos la que está hacia arriba, que es 200.2.8.0/24. Y la de abajo, que es la 200.1.1.0/24. Ambas están conectadas al router. Entonces, yo tengo aquí que es una tabla que diga que si del terminal de la red de arriba escriben alguna dirección que sea de la forma 201.1.0 o que pertenezca a esta red, pues bueno, simplemente el router lo mande a terminar. Así mismo, esto termina si tiene que conectarse a la red 202.8.0, pues bueno, tiene que pasar por el router. ¿Qué información hay que colocar en esa tabla de red? Bueno, tenemos que poner la dirección de red en el formato de dirección de red, es decir, todos los hosts que vamos a la dirección de red, recuerden que es el identificador, más la dirección que es donde todos los bits de host están en 0. Entonces, esa es la dirección que hay que colocar. Después hay que colocar la máscara a aplicar. ¿Por qué? Bueno, ya sea que trabajemos por clases o por máscara variable, tenemos que ponerle esa dirección que estamos buscando, cuál es la máscara que le aplica. Fíjense en el ejemplo que hicimos del parcial, teníamos una serie de subredes, perdón, identificadas dependiendo de los bits. Entonces, dependiendo de la máscara que yo aplique, pues bueno, tengo unas direcciones o tengo otras. Entonces, debo colocar la máscara. Tengo que colocar lo que se llama la dirección de la puerta de enlace o gateway. La puerta de enlace o gateway es la dirección del siguiente salto. O es la puerta de salida de la red. Es decir, si yo estoy en mi casa y quiero saber cuál es la dirección de la puerta de enlace, tengo que saber cuál es la dirección del router ABA. O si estoy trabajando, el router ABA está conectado a un router inalámbrico, entonces tengo que conocer cuál es la dirección donde se conecta la dirección del router inalámbrico, para que de esa forma, cuando yo desde mi máquina me conecto a esa dirección y él me conecta a la dirección del router ABA en forma transparente. Eso sería la conexión WAN que tiene el router inalámbrico que ustedes tienen en su casa. Y por último, yo identifico las interfaces del router con una nomenclatura. Esa nomenclatura en realidad es cualquiera. Es decir, yo lo puedo llamar, vamos a ver unos ejemplos un poco más adelante, que dicen M0, M1. En el laboratorio ustedes habrán usado ETH0 o ETH1, ETH algo. Esa nomenclatura, la de ETH, viene más que nada por Linux. Nosotros vamos a trabajar con un sistema operativo que se llama Linux. El Linux tiene las particularidades de que tiene muchas aplicaciones que sirven para redes. Entonces, pues vamos a utilizar en el curso, al igual que en el laboratorio, la nomenclatura que usa el Linux. Pero si a ustedes no les gusta el ETH0, ETH1, si no les gusta M1, M2, M3, con tal de que ustedes sean coherentes en los ejercicios con la nomenclatura, da igual. O sea, digamos, eso no altera el nombre. Eso sí, si ustedes van a trabajar con un router
de verdad, pues bueno, tienen que tomarse la molestia de que lo que ustedes configuren sea coherente. Es decir, si ustedes deciden que le van a poner mi interfase 1, mi interfase 2, mi interfase 3, para numerar las distintas interfaces, bueno, en la tabla lo van a tener que numerar de esa forma. Aquí tenemos un ejemplo de la tabla, ¿ven? Dirección de destino, máscara, dirección del siguiente nodo e interfaz. Aquí en este ejemplo, la interfaz está numerada desde M0 hasta M2. Si ustedes ven la tabla, ven M1, M0, M2, M0. Entonces, ¿qué podemos ver de la tabla? Vamos a empezar primero por la interfaz. Si yo tengo de M0 a M2, quiere decir que el router de este ejemplo, de esta tabla, perdón, es un router que tiene 3 interfaces. Después observamos que en dirección del siguiente nodo, pues bueno, hay distintos nodos, hay distintos nodos. Pues, por ejemplo, M0, vemos que tiene un nodo que es 202.45.93 y otro que es 145.11.16. Eso quiere decir que esas dos direcciones están saliendo por M0. No quiere decir que sea el siguiente salto, deberían ser iguales. Bueno, si el siguiente salto es un solo nodo, sí. Si no, al ponerlo de esta forma, se hace un camino hasta cada uno de esos lugares. La máscara, bueno, vamos a ver primero la dirección antes que la máscara. Vemos que la primera dirección es la 14.0.0.0, que es una dirección clase A. Su máscara es /8, que ya lo sabíamos. Es decir, si nosotros recibimos una dirección de la forma 14.5.8.23, yo voy a aplicarle una /8 y si veo que me da, que la dirección después de aplicar la máscara me da esta, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a tomar ese paquete, lo voy a mandar por la interfaz M1 y este es el nodo que está saliendo por ese nodo. En la segunda línea, bueno, hay algo un poco extraño, pero fíjense que hay una /32. Entonces, eso lo que quiere decir es que yo estoy buscando una dirección específica, una y solo una, que es esta. Estoy sacando que esta dirección única se va a ir por M0 a esta dirección que está aquí, que está saliendo por M0. Después tenemos una dirección de red, /24, que va a salir por M2 rumbo a este nodo. Y después tengo que, si yo recibo un paquete que no es ninguna de estas tres, no empieza por 14, no es 192.16.7.1, ni es 193.14.5, entonces, ¿qué hago yo con ese paquete si no es ninguno de estos tres? Bueno, si no es ninguno de estos tres, aplico el default. El default es siempre el último de la tabla. Y entonces, ¿qué significa esto escrito así? Este 0000 significa cualquier dirección. Este 000 en las máscaras significa con cualquier máscara lo vas a mandar al nodo 145.11.16 que está saliendo por MC. Este default es obligatorio que lo pongan. Si no lo ponen, el router es un ser no pensante. O sea, es un equipo no pensante. Si ustedes no lo ponen, entonces cualquier cosa que no esté en esa tabla se descarta. Es decir, si ustedes no ponen el default, él descarta los paquetes que reciba que no sean con ninguna de esas direcciones. Fíjense, si importa el orden de dirección, ustedes deberían ponerle siempre como las máscaras van creciendo hacia abajo, deben colocar primero, para que sea más rápido, las máscaras más cortas y después las máscaras más largas. Ese es el orden para poder ubicar los distintos saltos. Vamos a ver un ejercicio de entrega indirecta. Ok, vamos a ver. Tenemos aquí una red que tiene 3 routers. Es decir, pues una compañía. Tenemos la red 1, está aquí en la parte superior. La 192.168.10/24. La red 2 es la 172.16.00/16.
La red 3 es 10.0.0.0/8. Y después hay una red que se llama red 4, que es 192.168.10.0/24. Y después tenemos la nube de internet, que aquí tiene puesta una dirección IP pública. Entonces, esta red está conformada porque yo tengo 3 routers. Tengo R1, R2 y R3. Entonces me piden, en este ejemplo, bueno, vamos a hacer la tabla de enrutamiento del router 1, del router 2 y del router 3. Vamos a empezar con el del router 1. Yo voy a ir viendo. Entonces, ¿qué tengo? Me presentan esta tabla, ya está hecha para el router 1, que observo. Voy a empezar con las direcciones primero que están conectadas. La 192.168.1.0, el dibujo, 192.168.1.0 es la red que está arriba. ¿Ok? La máscara es /24, entonces la pongo 255, 255, 2550. En los routers las barras no las puedo poner abreviadas, tengo que ponerlas extendidas. Dirección del siguiente nodo. ¿Qué ocurre? La dirección 192.168.1.0 está conectada. Es esta red está conectada al router R1, por lo tanto, no tiene dirección de siguiente nodo. Y entonces va a salir por una interfaz. El profesor decidió que va a nombrar en este ejercicio las interfaces ETH0 son siempre las que van hacia arriba. Y voy a nombrarlas en sentido antihorario. Como esto tiene solamente 2, ETH0 es la de arriba y ETH1 es la de abajo. En el router R2, ETH0 es el que va hacia arriba, ETH1 es el de la izquierda y ETH2 es el que va para abajo. Y en E3 voy a llamar ETH0 el de la derecha y ETH1 el que sale. Fíjense que estoy repitiendo los nombres porque no es lo mismo la interfaz ETH0. Ese valor esa identificación de la interfaz ocurre en forma local. ¿Ok? Es decir, eso no se manda. Ese valor no se manda, lo que se manda es la dirección del siguiente nodo. Eso sí se manda. Entonces, si se llama ETH1, M0, K5, lo que ustedes quieran, no hay problema. Entonces, ¿qué tengo? La segunda línea me dice 172.16.00 más 16 y no hay siguiente nodo, sino dice ETH1. Si yo vengo al dibujo, observo que la dirección 172.16.00/16 está conectada al router 1. Obviamente también tiene una dirección. Pero, como la red está conectada, yo no necesito sino decirle por qué interfaz está conectada. ¿Qué ocurre? Veo que ahora tengo un paquete para la red 192.168.10.0. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que si yo quiero comunicarme con esta red, pues tengo que pasar este router, pero esta red está pasando el router 2. Como yo enruto por salto, yo le tengo que decir entonces que si yo mando un mensaje para la red 4, tiene que llegar al router 2. ¿El router 2 cuál es? Bueno, vemos que aquí hay una dirección que es la 172.16.255.254. Entonces, router 1 tiene que saber que el siguiente salto es esta dirección. Entonces, yo simplemente la coloco en la tabla. 172.16.255.254 y es saliendo por ETH1. Es decir, después tenemos la dirección 10.0.0.0 que corresponde a la red 3, que es /8. Entonces, y también está pegada a R2. Entonces, yo simplemente lo que debo hacer es decirle que si yo marco 10.0.0.0/8, el siguiente salto es este. Y por esto que es H1.
¿Qué ocurre con... Fíjense que ya con eso yo ya definí todo, tengo la red de acceso a cualquiera de las redes en las que estoy conectado en ese esquema. Ahora, fíjense que en el dibujo se habla de una conexión de internet. Entonces, yo lo que hice en la tabla fue decir, pues, si yo me quiero ubicar internamente con las unidades que están en esta red de esta empresa, pues bueno, ya yo tengo mapeadas las direcciones en el router. Pero cualquier otra cosa que yo quiera hacer, ¿qué voy a hacer con eso? Entonces yo coloco en la última tabla el default. Que sería 0000, que significa cualquier dirección que no esté contemplada, o cualquier máscara que no esté contemplada, me la va a salto del router 2, 2.16.255.254, a través de THU. Eso es lo que vamos a mover. Y entonces, cualquier cosa que escriba, se encamina a este router, y este router decide qué va a hacer. Si hace la conexión con máquinas de esta red, si hace conexión con esta red, hace conexión a esta red, si no es para ninguna de estas redes, simplemente él se lo manda, tiene que hacer algo con eso. Vamos a hacer ahora la tabla del router 2 para ver qué va a pasar con los mensajes que hable una máquina que esté en la red. Por supuesto, voy a un momento antes de seguir. Fíjense que yo desarrollé aquí completamente toda la tabla. Entonces, algunos de ustedes pueden decir, bueno, profe, pero yo veo que de la red del 128.168.10.0, la 10.0.0.0 y la 0 y el resto, todo va al router 2 a través del TH1. Entonces, yo hubiera podido eliminar las líneas que dicen 9.2.18.10.0 y 10.0.0.0, las podría eliminar, dejar solamente el default, es decir, tendría estos casos, que son de las redes que están conectadas directamente, y el caso del default de la tabla con 3 entradas funcionaría igual. ¿Okay? Solo que para efectos de académico, pues yo lo voy a desarrollar completo. Lo mismo con los otros routers. O sea, yo lo voy a explicar entrada a entrada, pero eventualmente hay casos donde yo podría poner un... Vamos al router 2. El router 2 está aquí. Entonces, está pegado a la red 172.16.0.0. 172.16.0.0. Yo lo que suelo hacer para hacer la tabla de recomendación es, bueno, voy a tomar las mismas direcciones que tenía en la tabla del router 1, voy a poner el mismo orden, ¿okay? Para que no se me olvide, porque uno a veces se puede olvidar de las direcciones, y después veo si hay alguna eficiencia que puedo hacer. Entonces, en la tabla anterior yo hice 1.2.8.1.0, que es la dirección de la red 1. Entonces, si yo tengo el router 2 y me llega un paquete para la dirección 1.2.1.0, entonces el router 2 se lo tiene que mandar al router 1. El router 1 tiene esta dirección que está aquí, que es la 172.16.255.253. Entonces, yo para ir a esa red con la máscara barra 24, tengo que mandarlo a este nodo, salto en esta dirección, y el profesor asignó por razones que le gustan, no hay otra razón, o sea, lo que sí es que hay que mantenerlo para el ejercicio. El profesor asignó que lo que va a salir es el TH0 y después en sentido horario numera las interfaces. El TH0 va hacia arriba, el TH1 es a la izquierda, el router 2, y el TH2 es el que va para abajo, a la red 3. Entonces después tengo la 1.5.2.16.0.0, 255.255.0.0. Esta router, por lo tanto, no tiene siguiente salto y sale por el TH0.
Después tenemos la dirección 192.168.10.0/24. Va a salir por el H1, que es la red 4. Después tenemos la red 10.0.0.0, que es /8. Va a salir por el TH2. El TH2. Tenemos el default, es decir, todo lo que sea 000, todas las direcciones que queden, todo lo que sea acá, ¿qué voy a hacer con eso? Bueno, resulta que si yo veo el esquema, veo que todo lo que está aquí adentro, supongo que es para el internet, o sea, no es para mi red. Entonces, si no es para mi red, tengo que lanzarlo a calle. ¿Y cómo llego a la calle? Bueno, para llegar a la calle, voy a pasar por el router 3, que es conectado a internet. Entonces, lo que digo, bueno, si no va para la red 1, no va para la red 2, no para la red 3, entonces todo tiene que ir hacia la calle. Y para ir hacia la calle, tengo que mandarlo hacia el router 3. El router 3, si ustedes se fijan, tiene dirección 192.168.10.2. Entonces, en la tabla de router, no importa la dirección de destino que tengas, no importa la máscara, si tú no eres de entonces te vas a ir a la 10.2 a través de la interfaz DH1. Es decir, todo el flujo de paquetes que no sea va para acá. Y se lo manda a la router 2. Es importante, si ustedes se fijen, que aunque aquí tengo una /24 que dice red 4, yo solamente estoy usando dos direcciones. ¿Ok? Que son tan neutrales. O sea, alguien podría decir, bueno, tengo que hacerlo porque ninguna, si este enlace que está acá funciona como una red de dos direcciones. Entonces, cuando nosotros hagamos de ahora en adelante ejercicios con enlaces, tienen que ponerle dirección a los enlaces. Si ustedes no hacen dirección a los enlaces, no se lo ponen, eso primero no funciona en la práctica. Y segundo, estaría mal el ejercicio. No sé si eso lo han hecho en el laboratorio, imagino que sí. Y cuando yo uso, como yo tengo que ser eficiente en la administración de mis direcciones, tengo que poner una red /30, no /24. ¿Por qué 30? Porque si uso 30 me quedan 2 bits solamente en las direcciones. En 2 bits, la de broadcast y la de red son 2, me quedan 2. Por lo tanto, una dirección de /30 me sirve perfecto para un enlace. ¿Para qué sirven estas direcciones aquí? Bueno, fíjense que estas son privadas. Pero si yo hubiera puesto dos direcciones públicas en la red 4, alguien puede decir, bueno, pero ¿y eso para qué sirve? Sirve para que alguien en internet quiera acceder al router, puede hacerlo. Porque sabiendo la dirección pública del router, pues bueno, yo puedo llegarle por internet y puedo entrar al router. Si hay un password o no hay un password, esa es otra historia. Pero puedo hacerlo. Y fíjense que teniendo direcciones, los dos enlaces, yo podría entrar al router por esta interfaz o podría entrar al router por el router 2. ¿Ok? Es decir, podría darle servicio en forma remota. Es la tabla del router 2. Por último, que tenían los otros routers. Si voy a 192.168.10/24, pues bueno, tengo que mandar el siguiente nodo, es el 192.168.10.1, que debería ser. No sé. Bueno, aquí esto no está correcto. Si no estoy en una red, si yo estoy en el router, y me manda este señor, estoy en la red 3, y tengo que comunicarme con la 192.168.10/24, obviamente tengo que dar desde R2, perdón, router 3, perdón. Si estoy en el router 3 y quiero ir a la red 1,
tengo que ir a la dirección 192.168.10.1. ¿Por qué? Porque el 3 está aquí, la 10.1 es la entrada al router 2 y va a ser, voy a ponerle ahora la dirección del router 3, que es TH0. Es decir, el TH0 es la dirección que va hacia el router 2. Es la interfaz que va hacia el router 2. Lo mismo, si tengo una dirección que se dé la forma 172.16.00 con marca 16, también la voy a mandar hacia la 192.168.10.1 a través de TH0. Si es la dirección 192.168.10.0 con barra 24, es una red que está conectada a mí, ¿ok? Entonces también va a ser libre de TH0. Si es la forma 10.00 barra 8, también lo voy a mandar hacia el router 2, que es el TH0. Dice que básicamente es lo mismo, pero si es cualquier cosa, cualquier dirección, que no es ninguna de esas, yo simplemente a esta dirección a través de TH1. Esta dirección de aquí, si me hace la manga, es la dirección, esa es la dirección del gateway del operador que me pega a internet, que tengo que sabérmela, no es la dato del ejercicio. Y entonces, cualquier paquete que no sea de alguna de estas 4 direcciones que yo puse, pues simplemente a través de TH1 se lo devuelvo a este lado. Uno podría decir, bueno, pero a lo mejor, o sea, me va a llegar paquete siempre que no sea mío. Sí, es posible que me lleguen paquetes que no sean míos. Y mi trabajo sea devolverlos a la red. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos visto que tenemos rutas conectadas en las cuales se entrega el datagrama directo. No es necesario pasar por un router intermedio, el gateway. Aquí tenemos, por ejemplo, en el medio tenemos entonces, en la tabla tenemos un ejemplo de cada uno de los casos. Tenemos las rutas conectadas, este es el primero, las gráficas, el segundo, y tenemos la ruta por defecto, que sería el tercero. O sea, errores que pueda intercambiarlo. Ya, porque, obviamente la ruta estática es la de arriba, porque tengo siguiente salto, no tengo siguiente, esto está invertido. Aquí tenemos otro ejemplo, ese ya lo habíamos visto con las subredes. Simplemente tendríamos que hacer el router que es y el router interno. El router que da el router muy simple. Le pongo que la dirección 192.168.00, este ejercicio lo hicimos, utilizamos dos direcciones clase A y clase C. Lo que hicimos, usamos una y segmentamos en 2 redes, barra 25, solo que esta le pusimos solo los 2 que le hacían falta, y la otra sí la dejamos un poco más holgada. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que él pregunta 192.168.00 barra 24. Es decir, pregunta, no, yo no pregunto por cada subred, sino pregunto por la totalidad de la clase. ¿Por qué? Porque, bueno, es más cómodo, es un solo salto, y en realidad cualquiera de los dos redes está en el router 1. Entonces, en vez de hacer dos entradas, hago uno. Y lo que hago después es hago el default. Es decir, cualquier otro paquete que no sea la dirección 192.168.0 barra 24, que es una dirección que incluye las dos subredes, entonces lo devuelvo a la 1. En el caso de 1, sí, es verdad que yo recibo 192.168.000 barra 24. Pero el router 1, tengo que mandar el get. En ese caso,
sin bajar con la máscara barra 25. Y eso es lo que estamos viendo. Es decir, la primera de más arriba, en barra 25 va a salir por el TH0, debe ser el de arriba, y el TH1 el de abajo. Y entonces tengo el TH1, después tengo que cualquier cosa que no sea ninguna de estas dos cosas, lo voy a mandar para el router 2. Y el router 2, si le llega y no es esta dirección, pues bueno, lo lanza para internet. Fíjense que esta configuración usa de router, funciona tanto para transmitir de forma interna como para recibir. Si lo vemos desde la calle, desde la República, cuando llegue al router 2, el router 2 identifica que viene el router 921.1800, cualquiera de las 24, cualquiera de las subredes, y cuando llega al router 1, aplica la máscara barra 25 y diferencia si es para la subred que está en el TH0 o si es para la subred que está en el TH1. ¿Okay? Fíjense, por eso es la importancia de que las máscaras se coloquen adecuadamente. Podría haber colocado dos separadas aquí y hubiera funcionado igual. O sea, digamos que desde un punto de vista de trabajo funcionaría. Lo que sí quiero mostrar es cómo esto que yo puedo usar una red no segmentada para enrutar por internet es una forma eficiente de enrutamiento, porque si yo tengo todo en el mismo edificio y uso direcciones públicas segmentadas por red, bueno, yo simplemente pongo la dirección principal sin segmentar, la publico para que me manden los paquetes, y cuando llega mi router de entrada a mi red, entonces yo simplemente ahí sí tengo que colocar todas las subredes, de manera que cuando mi router, que debe ser entonces bastante más rápido, identifica para qué subred va el paquete y lo manda. Pero el enrutamiento en internet es más corto, es decir, yo pregunto siempre por la subred más grande y no por las chiquiticas. Tendría que ir por la red, haber puesto a lo mejor, no sé si son 7 pisos o 7 subredes, como el caso del problema, tendría que haber hecho 7 preguntas. Pero si yo pregunto por la dirección principal por la que había empezado a segmentar, entonces no me pasa nada. O sea, yo simplemente, en vez de preguntar 7 veces, pregunto una, al router destino, que es el de Maracaibo, él separa en qué subred va. O sea, que ese es el que debería ser un poco más rápido. Eso básicamente es todo lo que tiene máscaras. Voy a ver si les mando algunos ejercicios para que practiquen tanto direccionamiento como enrutamiento haciendo algunas tablas. Y hice en lo recomendado. Hay una persona que mandó un enlace, no sé si les ha llegado, para bajar unos libros por internet. El timeline de redes estaba en esos enlaces. Está en digital. Voy a ver si déjenme localizar el correo para ponerles el enlace. Pues ustedes deberían tratar de bajarse el libro y leerse lo que tiene que ver con el enrutamiento en las bibliografías recomendadas. Traten de buscar libros, no lean tesis, ni lean páginas web. Acuérdense que o léanse los RFC, también sirven. Traten de estudiar por los libros y no por las chuletas. O sea, los resúmenes. Y bueno, es todo por hoy. En lo que esté visto el video, yo se los coloco en modo 7 y bueno, ya. ¿Pregunta? No. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos en el